bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia Más allá del crecimiento, hoy aquí, 26 de septiembre, en el Congreso. Es un gusto ver la sala así después de meses de trabajo desde el grupo de organización y ver que hemos configurado un programa que va a estar muy interesante, no porque haya estado en esta organización lo digo, sino porque creo realmente que todo lo que traemos hoy aquí tiene mucho valor en este momento. Esta conferencia no es algo separado de la realidad que vivimos hoy, de la realidad de genocidio en Palestina, de la realidad de crisis ecosocial, climática y de desigualdad que vivimos y la realidad también del deterioro de las instituciones democráticas. Por eso también creo que es importante venir a espacios como este, al Congreso, para reclamar que se puede hacer política, que se puede hacer construcción social colectiva desde el sentir profundo de nuestro dolor y rabia por el mundo en estos momentos y desde la forma de construir y dialogar que tiende puentes y que es amable con las confluencias, con las alianzas entre organizaciones que en estos momentos queremos ponernos en favor de la vida. Hoy nos convoca aquí muchas cosas, ¿no? Por una parte nos convoca esta rabia que decía, este dolor por el mundo de sentir que cada día es más doloroso las situaciones que vivimos, no solo la crisis climática, el genocidio en Gaza, las guerras y genocidios presentes alrededor del mundo, no solo tampoco la desigualdad creciente, sino también la trayectoria, ¿no? Creo que la trayectoria nos preocupa a todas mucho. Y por eso que estamos aquí con la voluntad de generar un punto de inflexión que está generando también muchos otros movimientos a lo largo del mundo, en un momento en el cual tenemos que ser claras en que tenemos que construir una alternativa desde la sociedad civil y que esta alternativa tiene que ser construida entre todas desde una participación real y profunda. Nos convoca también la esperanza. Yo creo que no solo nos convoca la rabia, nos convoca una ternura radical por cuidar la vida en estos momentos, por tender nuestras manos al suelo a las otras personas, por el apoyo mutuo, la cooperación, la solidaridad internacional. Nos convoca estar aquí hoy para escucharnos, para parar, para activar el freno de emergencia en estos momentos críticos. Y lo queremos activar realmente desde esta conferencia aquí, también teniendo personas presentes de todo el Estado español, ¿no? Recalcar también aquí la presencia de personas que habéis venido, que habéis viajado para estar hoy aquí y es, creo, algo muy importante que estemos teniendo estas redes también a nivel territorial. Vamos a tener aquí muchas semillas de futuro que ya están germinando y el programa va de esto, va realmente de trazar una línea, unos contornos de qué puede ser una sociedad más allá del crecimiento, que rompe con el dogma del crecimiento, un no claro a las políticas que durante décadas nos han llevado a esta situación y muchos síes a las alternativas que ya están funcionando en la práctica y a los movimientos sociales que necesitamos seguir nutriendo para frenar esta dolorosa situación global. Un punto de inflexión que nos va a llevar, yo creo, también a un proceso. Esta conferencia no es simplemente un punto de llegada, es un punto de partida hacia el foro social que tendrá lugar en febrero y para el cual ya tenemos fechas, 13-14 de febrero. Y en este camino hacia el foro social pues queremos seguir construyendo desde cada territorio y sentar las bases de que puede ser una economía más allá del crecimiento, desde las perspectivas del decrecimiento, el poscrecimiento y las distintas formas de organizar la economía, de democratizarla para poner las necesidades de todas las personas y seres de este planeta en el centro, en lugar de la acumulación de beneficios en manos de unas pocas personas. Somos muy claras que hasta que no definamos qué entendemos por economía y concibamos la economía como esa base que nos sostiene en el día a día, que está siempre dentro de un sistema social y ecológico, no vamos a poder nunca atender esas crisis y estas situaciones tan complicadas que tenemos y afrontamos socialmente. Y con esto, pues, decir que esta es una oportunidad para seguir tejiendo redes entre nosotras. Venimos de un camino largo de las personas y organizaciones que están aquí y venimos a invitar, ¿no? A tejer y a seguir construyendo en esta conferencia para el bienestar social y ecológico, para poner límites a la devastación y para definir qué puede ser un proyecto emancipador en estos momentos hoy en día. Así que muchas gracias y voy la palabra a Nerea. Yo soy Hugo Abad, portavoz junto a Nerea de la conferencia Más allá del crecimiento y os queremos dar la bienvenida, pues un poco dejando claro que venimos con la energía, ¿no? de poder abrir y facilitar estos debates en este espacio hoy. Gracias.
Bueno, antes de pasar a la inauguración más oficial de la conferencia, queríamos nombrar que estamos a casi 2 años del genocidio en Palestina, 2 años en los que hemos sido testigos de crímenes atroces y del bloqueo sistemático de la ayuda humanitaria. Sabéis que hace unas semanas zarpó la mayor flotilla civil coordinada de la historia, con más de 40 países participando para romper el bloqueo ilegal de Gaza y llevar un mensaje de vida, dignidad y libertad al pueblo palestino. Y desde aquí queríamos enviar todo nuestro apoyo y solidaridad a la flotilla. La situación sabemos que ha traspasado todos los límites, que vamos muy tarde y bueno, desde aquí también queríamos exigir medidas reales que pongan fin inmediato al comercio de armas con Israel, con un embargo real de armas, que se rompa la complicidad política y económica y que se apoyen todas las iniciativas civiles, como la flotilla, que buscan garantizar la justicia. Entonces, por todo ello y porque realmente, como decía Hugo, de lo que vamos a hablar hoy aquí, de esa acumulación sin medida de riqueza y de poder, todo eso tiene que ver con muchas de las cosas que pasan, ¿no? Con las guerras y con genocidios como el de Palestina. Por todo eso queríamos iniciar la conferencia guardando un minuto de silencio por el pueblo palestino y luego daremos paso a la inauguración. Gracias. Basta ya de genocidio, viva Palestina libre. Para inaugurar la conferencia damos la bienvenida a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a la que queremos agradecer enormemente tu presencia aquí, pero sobre todo tu compromiso con el cambio ecosocial y tu predisposición siempre a abrir estos debates, ¿no? Tú siempre planteas la idea de sentar las bases, ¿no? de cómo hablar democráticamente de esto y cómo incluir a otros, la importancia, ¿no? de incluir a otros actores, a la juventud, de abordar la crisis ecosocial con ellos y con ellas y cómo abordar también esa mirada a largo plazo, ¿no? que nos lleva a pensar con las generaciones futuras. Todo eso tiene que ver con tu cartera. Entonces, bueno, nos alegra mucho que seas tú quien inaugure la conferencia. Adelante. Muchísimas gracias, Nerea. Hugo, muchísimas gracias. Queridas amigas, amigos, debo decir que agradezco profundamente esta invitación, estar aquí inaugurando esta conferencia. Creo que este encuentro, aquí en este lugar, es de una importancia extraordinaria. No tengo dudas de que todas las personas que estamos aquí somos conscientes de que vivimos tiempos de urgencia y de contradicciones abiertas. Los marcos se rompen, los lugares de certeza se agotan. La biosfera nos señala sus límites y no lo digo en términos metafóricos. Es físico, es medible
el agua que falta, los suelos esquilmados, envenenados, las temperaturas extremas, los incendios, las especies en declive. Lo dice la ciencia con curvas y con datos, pero también lo dice el cuerpo, el calor que impide dormir, la ansiedad de no llegar a fin de mes, la sensación de vivir en un mundo que se estrecha, en un sistema que degrada nuestras vidas. Por eso creo, sinceramente, que esta jornada es absolutamente crucial. Estos espacios son absolutamente cruciales. Y mucho más, si me lo permitís, en un lugar como este, en el Congreso, un lugar en el que a menudo escuchamos mucho ruido. Por eso es importante detenernos a pensar y, ¿por qué no?, hacernos preguntas que son incómodas. Y a partir de esas preguntas incómodas, tratar de pactar las salidas. Imaginar otra manera de estar, otra forma de estar. Hace 2 días conversaba con una serie de mujeres y entre las que estaba Yayo Herrero, y ella lo señalaba con maestría. Estamos ante un sistema que en su lógica de acumulación está en guerra contra la vida. No se trata de fallos puntuales, se trata de una arquitectura económica, política e ideológica que reproduce explotación y que reproduce desigualdad, que está drenando literalmente el planeta y a la gente trabajadora. Y ahora, ante la suma de crisis, el capitalismo se ha quitado definitivamente su máscara y ha vuelto a liberar a la bestia autoritaria para imponer un orden nuevo en el que, queridas amigos y amigas, estaréis de acuerdo que en general no salimos bien paradas. Desde luego no salimos bien paradas si somos migrantes, mujeres, ecologistas, personas LGTBI, no si somos sindicalistas o trabajadoras conscientes, no si somos personas pobres o vulnerables, no si nos negamos a un genocidio. Por eso creo que debemos afrontar una tarea absolutamente urgente: pensar y soñar un mundo nuevo, el nuestro. Y para eso creo que, como mínimo, yo lanzo aquí 3 cuestiones. Obviamente puede haber muchísimas más, pero como mínimo creo que nos debemos 3 tareas fundamentales. La primera, responder a algunas preguntas. La segunda, ser audaces. Y la tercera, atrevernos a explorar horizontes deseables, pero horizontes posibles también. Empiezo con la primera, responder, por ejemplo, el papel que queremos jugar. ¿Nos conformamos con ser un muro de contención de un modelo que se descompone? ¿O además queremos ser una fuerza que empuja para construir un modelo radicalmente nuevo? Porque, sinceramente, yo creo que no sirve rescatar el capitalismo, ni poner una venda a un sistema que nació roto. No se trata de repararlo, se trata de reconocer que no sirve, y empezar a enunciar lo que sí queremos y lo que no estamos dispuestas a seguir aceptando más. Y creo que ha llegado el momento de ser fuerza de empuje y decir nítidamente que no nos conformamos con defender sistemas imperfectos que, por ejemplo, generan desafección en los jóvenes porque ya no garantizan techo, ya no garantizan trabajo y ya no garantizan futuro, sino que queremos sistemas mucho más avanzados y mucho más justos, participativos, instituciones abiertas a la gente y un poder mucho más repartido. En segundo lugar, os hablaba también de la audacia. A mí, hablar de audacia en términos políticos no puedo evitar que me evoque siempre necesariamente al lugar desde el que el feminismo hace sus planteamientos y sobre todo nos incomoda. Nosotras no luchamos para alcanzar el estatus de los hombres explotados en un sistema que explota. Nosotras luchamos para que la vida y la justicia sean el motor de la sociedad y para que nadie nunca sea explotado o explotada,
ni por el patriarcado, ni por un sistema económico que ha hecho de nuestros cuerpos campos de batalla. En tercer lugar, soñar, pensar, debatir las coordenadas de un horizonte deseable, pero también de un horizonte posible. Yo soy consciente que esto no es sencillo, no es sencillo. Además, tenemos que ponernos muchas personas de acuerdo. Requiere, además, un enorme ejercicio de honestidad para ponernos de acuerdo. Por eso creo que hablar de los límites del crecimiento, hablar de decrecimiento, forma parte de ese ejercicio de honestidad. Porque hay que reconocer que el decrecimiento ya está ocurriendo, pero seguramente en su versión más hostil, en su versión más cruel, impuesto por la fuerza, gestionado por el autoritarismo. La cuestión, por tanto, como decís, como dicen muchas personas que, que investigan, que sois activistas, no es si habrá decrecimiento, sino cómo y para quién. Por eso necesitamos empujar hacia esos otros horizontes, esos otros mundos posibles, y decir con claridad meridiana, con claridad rotunda, que o planificamos de manera justa o lo harán ellos de manera desigual y violenta. Significa además que debemos cuestionar la lógica de acumulación, o lo que es, para mí, una cuestión muy importante y un poquito sensible, cuestionar hasta dónde debe llegar la propiedad. Hablar de impulsar nuevas fiscalidades radicalmente justas. Hablar de cómo debe ser el nuevo modelo económico para que todas las personas vivan bien. Y creo que además significa hacernos fuertes reconociendo nuestra vulnerabilidad si estamos solas, pero la enorme fortaleza de los lazos comunitarios. Estos días lo estamos viendo con claridad. Frente a los proyectos coloniales de los poderosos, del sionismo, de Trump, de quienes creen que el mundo debe organizarse sobre el despojo y la violencia, millones de personas se han levantado. Se encuentran en las plazas, en las universidades, en los lugares de trabajo. Han decidido no callar más, han decidido transformar el dolor en dignidad colectiva, en fuerza de empuje. Termino ya. La extrema derecha ha sabido usar el miedo como motor cultural. Lo ha amplificado en los entornos digitales, lo ha sembrado en el sentido común. Y es verdad que en los tiempos inciertos es muy fácil agitar el miedo. Pero yo creo que conviene repetirnos que hay algo que no estamos dispuestas a aceptar. Y es que no nos sirve un poco menos de injusticia, un poco menos de miedo, un poco menos de explotación. Nosotras deseamos disfrutar una vida libre de obediencias inútiles, porque defender ruinas no es política, es nostalgia. Política, no solo la institucional, la política se hace en todas partes. La hacemos cada uno de nosotros y de nosotras en nuestras vidas cotidianas. Pero hacer política es asumir que es abrir el conflicto, que es disputar el poder, que es arrancar espacio donde nos dijeron que no había nada. Porque si ellos han roto el tablero para blindar privilegios, os pregunto, ¿qué nos impide a nosotras romperlo para repartir dignidad? Porque lo que nos mueve no es el miedo, es el amor entendido como gesto político, la fuerza que convierte la empatía en acción, que hace de la vulnerabilidad un lugar de poder, que transforma el cuidado en insumisión colectiva. Ese amor organizado puede ser la herramienta más radical para abrir horizontes que todavía no existen. Os deseo muy buena jornada, os deseo muy buen trabajo y viva Palestina libre. Gracias.
Muchas gracias, Sira, por tus palabras. Y con ellas damos comienzo al programa de la conferencia. Vamos a dar paso a la primera mesa de debate, Desafíos ante la policrisis del modelo de crecimiento, que va a estar moderada por Eva Saldaña Buenache, directora ejecutiva de Greenpeace España-Portugal. Ella ya presentará al resto de personas de la mesa. Y nada, simplemente recordaros que después de esta mesa va a haber un breve descanso de 15 minutos en el que os pedimos encarecidamente que no salgáis mucho de la sala y menos del edificio, porque en 15 minutos somos muchas personas, evidentemente se puede ir, haced lo que necesitéis, pero para poder estar aquí de vuelta. Y luego nos han contado cómo funcionan quienes necesitéis, prefiráis estar con la traducción, tenéis que darle al botón del centro, que no sé muy bien cuál es, y buscar el canal, ¿vale? Claro. Si tú activas esto. Buenos días. Sí, se escucha bien ahora. Fenomenal. Antes de comenzar, vamos a explicar un poquito cómo va a suceder o cómo vamos a poder hacer las preguntas tras la mesa. Es bastante sofisticado y vamos a ver si sabemos... ¿Lo explicas tú? ¿Sí? Sí. Hola, buenas. Simplemente vamos a proyectar ahora mismo un QR que si queréis podréis hacerle una foto y bueno, es un buzón, digamos, virtual para volcar ahí las preguntas. Si no, si alguien prefiere hacerlo de forma física, hemos dejado unos papelógrafos allí en la entrada. Y nada, sería simplemente traerlos a las compañeras que están haciendo la asistencia de moderación aquí adelante. Hay las compas de allí. Y nada, muchas gracias. Haced la foto y en 5 segundos lo quito. Pues muchísimas gracias. Comenzamos. Y comenzamos cogiéndole el guante a la ministra. Hoy aquí sí vamos a ser una fuerza, como decía Hugo, con ternura radical para construir un mundo nuevo y bueno, un mundo nuevo en el que quepan muchos mundos. Así que vamos a coger el guante y vamos a comenzar con esta mesa inaugural, de la que estoy pues muy orgullosa de poder moderar. Es una mesa que pretende sentar una agenda más allá del crecimiento. Para ello, bueno, pues no puedo estar mejor rodeada de personas muy sabias que todavía no voy a presentar. Yo sé que muchas de vosotras las conocéis. Quiero empezar haciendo algunas reflexiones, ¿no? Hay algunas cosas que ya han salido, pero voy a hacer algunas reflexiones para sentar un poquito las pautas del debate, ¿no? Ir centrándolo. Yo creo que la ministra ya ha apuntado muchas cosas, pero vamos a ir un poquito más allá y luego pasaré a hacer las presentaciones. En los últimos años hemos sido testigos de lo que muchas hemos denominado policrisis, una enredada combinación de conflictos sociales, ecológicos, geopolíticos que nos arrastran inexorablemente. Pero la policrisis no surge de la nada. Detrás de ella se encuentra un sistema económico y de poder tóxico y disfuncional, fósil, plutocrático, patriarcal, cortoplacista, financiarizado,
tremendamente competitivo y absolutamente obsesionado con crecer a cualquier precio, a cualquier precio. Polanyi decía, el capitalismo desregularizado es el peor de los fundamentalismos. Mientras los ultrarricos han duplicado su riqueza, a veces más que eso, desde la pandemia, a la vez 6, casi 7 de los límites planetarios están traspasados y el bienestar de la mayoría está amenazado. Ecosistemas claves como la vida en la Amazonía, los glaciares de Groenlandia, la tundra o la Gran Barrera de Coral se acercan peligrosamente al denominado punto de no retorno. Aquí en España, cerquita, tras una secuencia de sequía, de danas, de incendios como los de este verano, parece que estamos entendiendo qué significa la alteración del clima. Parece. La ciencia es clara en el diagnóstico y, sin embargo, cada día se toman decisiones que anteponen un crecimiento económico por encima de la vida misma, ignorando completamente sus devastadores impactos en las generaciones presentes, pero también en las generaciones futuras. Sabemos que tras la pandemia, solo el 6,7% global y el 20% en España de las inversiones se destinaron a resiliencia y adaptación, según Nature. Y mientras tanto, 20 de las mayores petroleras europeas destinaron el 90% de sus beneficios extraordinarios a costa de todos en expandir su negocio fósil tradicional, según un informe que ha hecho nuestra propia organización, desde Greenpeace. El capitalismo fósil ya no necesita maquillarse de verde o asumir alguna de sus responsabilidades. Fuerzas negacionistas están arrastrándonos a versiones cada vez más autoritarias, dispuestas a socavar hasta los principios democráticos y cualquier tipo de consenso en aras de preservar su status quo. Simón Kuznets, el mismo creador del PIB, ya advirtió en el siglo pasado que este no era ninguna medida de bienestar social. El informe Meadows, ya en los 70, señaló el suicidio de una economía extractivista desconectada, absolutamente desconectada del sistema Tierra. Pero seguimos viendo las consecuencias de este falso progreso. Por ejemplo, el crecimiento en USA de los últimos años se ha visto acompañado de una reducción en su esperanza de vida. 10 años de diferencia con los mejores en el ranking y 56 países por delante de Estados Unidos. Pero mirando a nuestra sociedad, nos podemos preguntar qué bienestar trajo la burbuja del ladrillo y su prime hace más de una década. ¿Qué bienestar nos trajo? ¿Y qué bienestar hay en seguir turistificando nuestras ciudades, llenar de cemento la costa, el campo de macrogranjas, de fast fashion y likes nuestra estética y relaciones sociales? O en seguir invirtiendo millones y millones en la carrera armamentística. Pero esta realidad no debe paralizarnos, no nos va a paralizar, por eso estamos aquí. Sabemos que el sistema actual no funciona y que aunque no existe todavía ni debe existir una única solución alternativa a todo esto, sí que es verdad que la economía heterodoxa está ofreciendo pistas muy relevantes para avanzar en un cambio de paradigma, que es lo que necesitamos, un cambio de paradigma radical. La urgencia por repensar y hacer realidad el modelo socioeconómico y encontrar otras formas de comprender el progreso se ha vuelto una absoluta prioridad. Nos hacemos la pregunta, ¿es posible una economía más justa para todas y respetuosa con los límites de la naturaleza? Bueno, pues aquí estamos para responderla. A raíz de la conferencia Más allá del crecimiento de 2023, celebrada en el Parlamento Europeo, diversos países avanzan en este debate, de la mano de la sociedad civil. No puede ser de otra manera, tiene que ser de la mano de la sociedad civil. En sus propios parlamentos lo están haciendo y por eso nos venimos aquí. Es fundamental que las respuestas vayan más allá de lo académico y político y también dialoguen con las soluciones que ya están en marcha, porque hay muchas que están en marcha. Y con el grueso de la población que se niega a tener que elegir entre llegar a fin de mes y evitar el final del mundo. Y ahora sí, en este panel abordaremos el diagnóstico desde una perspectiva integral y daremos claves políticas, científicas
internacionales y sociológicas que nos permitan avanzar hacia una sociedad más allá del crecimiento y tener una agenda propia que ponga el bienestar de las presentes y futuras generaciones en el centro. Lo vamos a hacer de 4 personas enormemente comprometidas en repensar nuestro futuro colectivo en claves de bienestar y equilibrio ecológico. Y paso a presentarlas. Olivier de Sutter, bienvenido, welcome. Relator especial de las Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos. Es una referencia mundial en derechos económicos y sociales. También codirige el IPES Food y enseña en la Universidad Católica de Lovaina y en Sciences Po, París. Muy bienvenido. Thank you. Margarita Mediavilla, física e investigadora del grupo GES, Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid. Es experta en transiciones energéticas y modelos dinámicos entre energía y economía. Ha liderado proyectos europeos como Medeas para una Europa postfósil. Bienvenida, Margarita. Jason Hickel, que a mi derecha, antropólogo, económico y autor de Menos es Más. Es una de las voces claves del movimiento por el decrecimiento, profesor del ICTA de la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Oslo investiga la economía ecológica y la justicia global. Es investigador principal del proyecto Real A Post-Growth Deal y también te damos la bienvenida. Very welcome. Y Carmen Mandorrán, más cerquita, la tenemos más cerquita, filósofa y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, investiga ética y política en tiempos de crisis ecosocial, coordina el Grupo de Humanidades Ecológicas y es autora de Necesidades ante la crisis ecosocial. Bienvenida también, Carmen. Bueno, pues es un placer. Vamos a empezar con las preguntas. Os cuento un poquito cómo es la dinámica. Tenemos 2 rondas de preguntas que ellos contestarán. Les voy a pedir que sean muy concisos en las respuestas, alrededor de 5 minutos. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver si podemos llegar a un debate rico con todas vosotras y las preguntas que traigáis, que sé que sois un público exigente y que tenéis muchas preguntas a resolver y que son muy necesarias, además. Pues vamos a empezar con Jason. Jason, en este contexto de policrisis, ¿no?, que estaba intentando, bueno, pues, narrar, marcado por el avance de agendas autoritarias que atentan contra los derechos y el planeta, ¿qué aporta el debate sobre el poscrecimiento que está tomando, o parece que está tomando fuerza en Europa? ¿Y cómo puede ofrecer respuestas frente a los discursos de seguridad, de crecimiento y nacionalismo que hoy están ganando terreno? Thank you so much for the introduction and the compelling question, and also a very powerful opening statement. Thank you. I think you mostly summarized what all of us will end up saying. It's an honor for me to be here, and thank you all for attending. So this question of the polycrisis, I think, is an important one. I think it's important to understand that the crisis that we face has multiple dimensions, but I think ultimately it boils down to 2. On the one hand, of course, it's an ecological crisis, which you elegantly described. We're overshooting several planetary boundaries. On the other side, on the other hand, we also face a very extreme social crisis with massive deprivation and economic insecurity faced by the working classes of our countries. According to the most recent data, 100 million people in Europe face conditions of severe economic insecurity, right? So this is an endemic social crisis as well. Now, what explains this apparent paradox where we have very high levels of production, but at the same time, mass human deprivation? I put it to you that ultimately we have to diagnose this problem as a result of capitalism, the dominant economic system that we have. Now, when people hear the word capitalism, they often think of things like markets and businesses and trade, and these seem innocent enough, right? Why would we want to do away with them? But in fact, that is not what capitalism is. Markets and businesses and trade pre-existed capitalism by thousands of years and have taken many different forms. So what exactly is capitalism? What are we talking about? What is this system? I put it to you that its fundamental feature is that it is highly undemocratic. Okay? Now, of course, we live in a political democracy where we get to elect our leaders from time to time. But when it comes to the economy, the system of production, not even a shadow or a pretense of democracy is allowed to enter, right? Production is controlled overwhelmingly by capital. And by capital, I mean the major financial firms, the large corporations, and the 1%
the richest 1% who own the majority of investable assets. They are the ones who determine what gets produced and how we use our labor and our collective productive capacities. We have extraordinary capacities in this country, extraordinary labor power, extraordinary factories and resources. Who gets to decide how those get used? It is capital. We, the ones who are actually doing the production, have no say in this matter, right? Fundamentally undemocratic. And for capital, the purpose of production is not to meet human needs or to achieve social progress, much less to meet any ecological goals, right? The purpose of production is to maximize and accumulate profit. That is it. And this is why we end up with perverse forms of production, massive overproduction of things like SUVs and AI and fast fashion and private jets and mansions and industrial beef and weapons, like you mentioned, and chronic underproduction of obviously necessary things like renewable energy and affordable housing and public transit and regenerative agriculture and so on. Why? Because the former are highly profitable to capital and the latter are not profitable or insufficiently profitable, so capital does not do it, right? And we're hostage to this logic. And this is what I believe causes the double crisis that we face, okay? Now, the existing narrative that we have, the existing popular narrative that we can solve these problems through growth is fundamentally incorrect, precisely because capital is not going to produce the things that we require because they are not profitable enough, okay? So as long as capital is driving production, we're not going to be able to solve these crises. We have to get our minds around this fact. You can see it very clearly in the question of the green energy transition. We know that we need to build renewable energy capacity and scale down fossil fuels. Renewables are actually cheaper than fossil fuels, and so you'd expect this to happen, but it's not happening at the required pace. Why not? Because renewables, despite being cheaper, are much less profitable than fossil fuels. Fossil fuels are about 3 to 4 times more profitable, so capital is investing heavily in continuing to produce fossil fuels, even as the world burns around us. This is a massively irrational arrangement that we cannot continue to accept. So what does post-growth offer? Post-growth says that instead of just letting capital control production, subjected to the capitalist law of value, profit maximization, we should subordinate production to democratic objectives, okay? Align it with democratic objectives to improve social progress and meet human needs and achieve ecological goals. And that means being able to increase production of things like affordable housing and public transit and decrease damaging forms of production like fossil fuels and SUVs and so on, right? So post-growth in this sense solves our social and ecological crises. And I think in order to do this, this being economic democracy, aligning our production with democracy, we need 2 key policies, and I'll leave it at this. One would be a public finance mechanism, together with public works, that can allow us to directly organize our productive capacities around necessary social and ecological goals, right? Regardless of the question of profit. And the second thing would be a credit guidance mechanism that imposes rules on the commercial banks to limit their investments in damaging sectors like fossil fuels and increase their investments in socially beneficial sectors. These are key principles that can help us democratize the economy, and they must be on the agenda. Thank you. Thank you very much. Nos gusta aplaudir aquí en España. Vamos a seguir con Margarita. Tenemos algunas preguntas que son muy claves también en este contexto. De los escenarios que manejáis, Margarita, en vuestras investigaciones en la Universidad de Dinámica de Sistemas, ¿en dónde nos encontramos y cuáles son las claves para tener una economía dentro de estos límites y recursos del planeta? Gracias. Vale, perdona. Bueno, pues muchas gracias, Eva. Gracias a todas las personas que habéis organizado este evento y sobre todo a quienes estáis escuchando, que es lo más importante. Bueno, yo creo que nos encontramos en un escenario con 2 facetas también, como decía Jason, aunque son diferentes. Por una parte tenemos la crisis ecológica, que la ha descrito muy bien Eva.
Pero, por otra parte, tenemos también un panorama menos conocido, pero ya muy evidente, de agotamiento de los recursos energéticos y minerales que sostienen nuestra civilización. Y estas dos facetas, el cambio climático y el agotamiento de recursos, son como las dos caras de la misma moneda y no son contrapuestas, aunque lo parezcan. Ambas nos están diciendo que tenemos que cambiar, que tenemos que abandonar los combustibles fósiles y que tenemos que decrecer, nos guste o nos disguste, porque nos causa problemas de contaminación y porque además se nos va a agotar de todas formas. Aunque desgraciadamente se nos agotará, incluso aunque se nos agote, puede causar grandes problemas ecológicos. Y, bueno, pues, ¿qué puede ser una vida sostenible? Pues si miramos históricamente, vemos que vivimos en un planeta aislado en el espacio, que no recibe materiales, pero está recibiendo constantemente una energía del Sol. Esta energía es la que ha movido la vida durante milenios y la que utilizaban las sociedades tradicionales en forma de madera y cosechas. Y cuando descubrimos los combustibles fósiles nos encontramos un montón de energía bastante fácil de extraer, acumulada ya, lo cual es una gran ventaja, y que propició un crecimiento extraordinario y además incluso que nos ha hecho crear una economía basada en el crecimiento y incluso basada en el derroche y en el consumismo. Esto se nos va a acabar tarde o temprano, lo sabemos, porque las energías fósiles y el uranio se nos van a agotar en algún momento. Y deberemos vivir otra vez de la energía que viene del Sol. Pero os podéis imaginar que esto es un cambio tecnológico y humano enorme, de una magnitud tan grande como lo fue la Revolución Industrial o incluso el Neolítico. No es un cambio que se vaya a hacer en 2 días, pero desde luego es un enorme cambio. Y ahora mismo ya estamos viendo el agotamiento de los combustibles fósiles. Es una cosa que no está en la arena política todavía, pero debe estarlo porque las señales ya son muy evidentes. Hace 20 años ya algunos científicos empezaron a hablar de que el petróleo barato y fácil de extraer, lo que se llama el petróleo convencional, empezaba a estancarse. Ahora mismo la Agencia Internacional de la Energía acaba de hacer público un informe que ha salido publicado hace pocas semanas, en el cual dice que estamos extrayendo un 10% menos de petróleo de calidad del que extrajimos en 2005. Es decir, que el petróleo bueno, el barato, ya está decayendo. Ya no son predicciones científicas, son datos históricos. Y algo parecido está pasando con el gas natural, porque su producción empezó a estancarse en el 2018 y también un fenómeno similar en el uranio, porque el uranio de mejor calidad también ya está cayendo. Esto quiere decir que estamos entrando en una nueva etapa histórica. La época de la energía barata y fácil de extraer se nos está acabando. Ahora lo que queda es lo malo. Y las compañías están intentando cerrar el hueco entre oferta y demanda con todo tipo de petróleos y gas, de fracking, que tiene muchos mayores impactos ambientales, es mucho más caro y es mucho más difícil de extraer. Pero esto no puede durar demasiado. Entonces, para mediados de mediados de siglo es posible que ya tengamos una producción en declive de todos los combustibles fósiles, probablemente salvo el carbón, que es extremadamente contaminante. Bueno, esto es una razón de peso para empezar esa gran transición, porque tenemos que hacerla, nos guste o no nos guste. Muchas gracias, Margarita. Vamos con Olivier. La idea de crecer primero y redistribuir después ha guiado a las políticas globales durante décadas. Desde tu experiencia en la ONU, nos gustaría preguntarte si realmente ha funcionado esta lógica para reducir la pobreza y qué dicen los datos comparativos entre el norte y el sur global. Thank you very much, Eva, for those questions. And let me reiterate my gratitude to the organizers of this conference for their superb work over the months in bringing us together. I believe that this conference will be really a turning point in the discussions in Spain about the future development models and about post-growth in particular. Eva's question alludes to the fact that for many years, we have been thinking about how to reduce poverty as a three-step sequence. You grow the economy, you tax,
businesses and households, and then you redistribute by financing public services and social protection. So it was a grow, tax, transfer approach to poverty reduction. And in that scheme, growth was seen to be convenient to everyone because it was painless for the rich. In fact, politically speaking, it was a way to escape a needed discussion on redistribution of wealth. Income could be shared more equitably thanks to this model, but wealth could continue to accumulate in the hands of the very few. And that model is now under scrutiny. Firstly, we understand better that we must move beyond post-market redistribution. In other terms, the fight against poverty needs to expand its toolbox in two different directions. First, to pre-market measures, for example, investing in early childhood education and care, supporting the ability for low-income households to allow the child to develop better, and that is a direction in which social investment is now moving. And secondly, it must move to in-market measures. Again, beyond post-market redistribution, we should move to a more inclusive economy with working time reduction, job guarantee, workplace democracy, the social and solidarity economy, all measures that belong to what my very dear friend and colleague Jason Hickel has referred to when he emphasized the need to democratize the economy, identifying the lack of democracy as characteristic of the capitalist system. So we need to move beyond post-market redistribution to pre-market and in-market measures to combat poverty, and that would be one first way to reduce our dependency on growth. But the critique of this classic approach to poverty reduction, the grow, tax, transfer approach, is also because we now realize that there are huge costs to growth. Growth is becoming counterproductive or anti-economic, as it was described by Herman Daly, one of the founders of ecological economics. It has huge environmental costs that Eva in particular has summarized. It has a huge cost on the mental health of populations. We are facing a burnout economy. And I provided the United Nations with a full report on the reasons why the rates of depression, anxiety are exploding, especially in the wealthiest societies, because of the pressure that growth puts on people to be more productive, more competitive, and creating an anxiety that they may fall behind if they do not mobilize themselves to keep in the race. It is also creating a democratic crisis. The rise of inequalities, which is associated with our model of growth, is leading many people to be fearful about the future. The fear of falling behind leads them to be attracted to far-right populist parties. And it is in that sense that the poly-crisis is indeed behind this. Now, the counterproductivity of growth, as we are witnessing it today, at its heart, has its source in growing inequalities. And to answer your question, Eva, the grow, tax, transfer model of poverty reduction has reduced in a range of countries, particularly in the global south, absolute poverty, but it has been going hand in hand with a stabilization or even an increase in certain cases of relative poverty. In other terms, inequalities have increased within countries and in many cases between countries. And that is why it is a system that is now in crisis. We will return later to which responses can be sought, but that would be my short answer. The way we've been conceiving of the fight against poverty needs to be fundamentally rethought. Thank you. Muchísimas gracias, Olivier, y muchísimas gracias también porque se están ajustando de forma increíble a los 5 minutos todos. Pensaba que me iba a costar más, pero no.
Carmen, el PIB sigue reinando, ¿no?, como medida de éxito político, aunque incluso su creador cuestionó este uso. ¿Por qué cuesta tanto reemplazarlo? ¿Qué otros indicadores podrían conectar mejor con las aspiraciones reales de la gente y con los límites ecológicos? Gracias. Gracias. Yo también, como han hecho los anteriores intervinientes, quiero agradecer, ¿no?, la posibilidad de estar aquí, a todos los organizadores y las entidades que han hecho posible esta conferencia. Creo que, como decía antes la ministra, es muy importante hacer este tipo de discusiones, de conversaciones también fuera del ámbito académico o de la política no institucional. Creo que es importante hacerlo también en este lugar. Contestando, empezando, ¿no?, por lo primero, ¿por qué nos cuesta tanto desprendernos del PIB y qué problemas tiene, ¿no? Dice David Pilling en un libro que se llama El delirio del crecimiento, que el espejo en el que las economías de las sociedades enriquecidas llevan mirándose 70 años es en el del PIB, ¿no? Es el espejo que nos confirma o desmiente si somos atractivos, pero como economías, pero también como sociedades. Pero como sabemos, este es el problema, el PIB mide la producción de cualquier clase, sea buena o mala. Es decir, al PIB le encanta la contaminación, especialmente si hay que gastar dinero en combatirla. No le hace ascos a los desastres naturales ni a las guerras, precisamente por todo el impulso de reconstrucción y el gasto que llevan aparejadas. Es decir, será un indicador bueno haciendo números, pero es completamente amoral. Por eso, dice Pilling, ese espejo del PIB se parece más a estos espejos de los parques de atracciones que deforman la figura y no tanto, pues, al espejo del baño en el que nos hemos mirado esta mañana. Pero es que a las críticas al PIB, entrando ya en la segunda parte, como indicador único, también ya les han salido canas, ¿no? Son antiguas. El problema de equiparar el bienestar de una sociedad a la buena marcha de su economía y la buena marcha de una economía al crecimiento del PIB es doble, este problema. Por un lado, es evidente que entonces el bienestar de una sociedad depende completamente de la posibilidad de que el crecimiento pueda ser económicamente ilimitado, ¿no? Y eso requiere que la producción y el consumo aumenten de forma insaciable. Y eso, en un planeta como el que han descrito, en un planeta como el nuestro, finito, con recursos limitados, es sencillamente imposible. Podemos decirlo de muchas maneras. Esa sí es la utopía. Esa es una quimera, una falsa moneda, una ilusión, un torpe engaño, ¿no? Y además de ser imposible ese crecimiento económico ilimitado, por el camino trae enormes consecuencias devastadoras, ¿no?, en términos ecológicos y sociales, como se ha comentado. Y el segundo problema, aparte del de la imposibilidad de seguir creciendo así, es de mirarnos en el PIB como si nos dijera la verdad sobre la felicidad en un país, es que nos perdemos muchísimas cosas que, a mi modo de ver, sí son relevantes, ¿no?, y es en las que creo que deberíamos centrarnos si queremos ir más allá. Aunque hoy el término felicidad pues parece que se lo han intentado apropiar en las casas, ¿no?, como la marca Mr. Wonderful o los autores de libros de autoayuda, la felicidad es un término sobre el que la filosofía ha pensado en serio durante miles de años en las distintas culturas, ¿no? Es decir, ¿qué elementos cultivar para tener o intentar tener una vida que merezca la pena ser vivida, una vida buena? ¿En qué consiste? ¿Cómo conjugamos esa búsqueda de una vida buena junto con otros, ¿no?, en un escenario de pluralismo, y huimos a la vez de quienes nos intentan dar recetas de vida adecuada? Algunas de estas preguntas son las que yo creo que tenemos que poner encima de la mesa para tomarnos el cambio en serio. Entre las respuestas, y si queremos pasar a buscar esos otros indicadores por los que preguntaba Eva, podemos ver, por un lado, pues el informe mundial de la felicidad, ¿no?, el VHR por sus siglas en inglés, que desde 2012 nos confirma algo que ya sabíamos. Es decir, que el bienestar material tiene mucho que ver con la felicidad hasta un punto, ¿no?, porque todos los países en la parte superior de la tabla son países enriquecidos, y los países a los que peor les va en ese índice mundial son países empobrecidos. Pero más allá de cierto punto, esa relación pues ya no sigue corriendo pareja. A partir de cierto momento, mayor aumento del PIB no aumenta el bienestar de la población, ¿no? Hay otros indicadores, voy a mencionar un par de ellos, desde distintos lugares, el de la felicidad interior bruta que propusieron en Bután, por ejemplo, o el índice del progreso real, cuya historia se remonta a los 70 y precisamente a Herman Daly, a quien antes mencionaba, ¿no?, también el colega.
ahí la diferencia, lo que se está haciendo es tomar el PIB como base, pero buscar también introducir otros elementos como la destrucción de la naturaleza, la pérdida de tiempo libre dentro de él. O, por supuesto, el más famoso de todos, con el que podríamos también hacer algo, el índice de desarrollo humano, que desde los 90 lleva intentando, ¿no?, acoger, pues, con esa combinación entre renta, alfabetización y longevidad, aportar también un elemento extra. Para mí, o desde mi punto de vista, son muy valiosas las voces que nos invitan, como en otros ámbitos, no solo en este de los indicadores, pero que nos invitan a no pretender resolver o tener un solo indicador que nos aporte toda la información necesaria. Y con esto, para mí, ese es el elemento clave. Quizá más bien deberíamos buscar un círculo virtuoso, una combinación virtuosa de distintos elementos. Renta mediana, índices de desigualdad, sean Gini o Palma, y, por qué no decirlo, y más si medimos lo importante, un indicador podrían ser también los niveles de CO2, que para conocer la contaminación del lugar en el que se desarrollan nuestras vidas. Así que, como vemos, alternativas no faltan, ideas no faltan para sustituir al PIB. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen, por traernos, ¿no?, cómo podemos romper, cómo podemos ir rompiendo ese vínculo falso entre ese crecimiento infinito y la felicidad, que es otra cosa, y que ya, bueno, pues ya hay muchos otros índices, ¿no?, que nos están marcando camino. Vuelvo con Jason. Jason, tú nos propones un decrecimiento en el que menos es más, y se apuesta por una reducción democrática de flujos energéticos y materiales como factor de progreso social. Además de ser contracultural en el mundo capitalista actual, se ha achacado que eso suena como a renuncia o austeridad forzada. Y la pregunta que te lanzo es, ¿cómo puede un movimiento poscrecentista ser atractivo tanto para la mayoría social preocupada por el planeta como para quienes luchan por tener una vida digna cada día? Thanks. Yeah, I think this is a really important question. In fact, this is probably the defining question in terms of the politics of a transition like this. I think that it's crucial to understand that it's not just post-growth or degrowth that can sound scary to people, but also the existing green movement, I think, really struggles to build connections with working class communities and many ordinary people. In fact, it tends to alienate them actively, largely because they focus so much on ecological policy, but then also ignore the fact that many people live in conditions of economic precarity and insecurity and cannot make ends meet. And so they ignore the social crisis that we face. And certainly when you start talking about degrowing certain forms of production, even if we were to agree that we need to reduce fossil fuels and mansions and SUVs and so on, if we agree with that, clearly this is going to have implications for unemployment, for the people who are doing that production. So this is a non-starter politically, right? And anyone who would be affected by that will definitely resist. And I think in general, working class communities are afraid of green politics precisely because they recognize this possible risk to their livelihoods. So it's incumbent on any green political movements to take social insecurity very seriously. And we have to lead with policies that can directly speak to and address that economic insecurity. And this is why I think that in post-growth research, the key policy that emerges for this is a public job guarantee. So the state has to implement a job guarantee system such that anyone who wants to can train and participate in the most important collective projects of our time, building renewable energy capacity, public transit, regenerating ecosystems, doing essential care work, et cetera, things that capital is currently not doing because it's not profitable enough. We can mobilize to do directly, and a public job guarantee can be essential to reorienting labor in that direction, right? So this is a crucial policy. And also, furthermore, abolishes economic insecurity, abolishes involuntary unemployment. It would be impossible to overstate how important this is to people's lives. And I think that any political movements that can credibly promise to achieve this is going to win elections. We know this is popular. We know that people want this. And so I think that's really crucial to a successful alliance between green movements and working class communities. I think also we also need a better narrative, though.
One that is not organized around the question of individual guilt and responsibility for ecological crisis, but rather which centers ordinary people and working class movements as agents of radical political transformation, right? The narrative can be, look, we are the workers. We are the ones who produce all of the wealth of the nation. It cannot function without us, right? But right now, we do not have control over our own productive capacities. It is in the hands of unaccountable elites who control production, right? And therefore, we must take that power back, democratize control over the means of production so that we can organize our labor and productive capacities around what we know needs to be achieved, the necessary social and ecological goals we must achieve. We have the capacity to do that. We have the power to do that. It simply requires reasserting democratic control over production. So this is crucial, I think, because here now, people are integrated as agents of transformation rather than agents of guilt. And I think that once we understand this kind of approach, we can combat this narrative that the climate crisis and the social crisis are very difficult to solve and will take a very long time. No, this is a lie. We can address these crises very quickly as long as we have democratic control over production, right? And I think that can be a very hopeful narrative that we can promote to people and build the kind of political alliances that we need to undertake this transformation. Muchísimas gracias, Jason, por traer, ¿no?, luz a algunos bulos, ¿no?, que nos marcan ahí, y también por empoderar a la ciudadanía y pedir que ese poder vuelva, ¿no?, que ese poder vuelva y podamos generar un contrapoder fuerte ante lo que nos enfrentamos. Margarita, imagínate que puedes asesorar directamente al presidente del Gobierno, que nos hubiera gustado tenerle por aquí, pero no está. O también a una comunidad de transición energética ecosocial. ¿Cuál sería la primera decisión que le recomendarías para situar la economía en los límites biofísicos? ¿Y está la ciencia actual preparada para guiar estas transiciones, transformaciones, o lo que falta es valentía política? Bueno, es una pregunta muy difícil porque yo básicamente le recomendaría todas a la vez. Bueno, yo lo que puedo decir son las conclusiones que mi equipo de investigación hemos encontrado durante los más de 10 años que llevamos trabajando en transición energética, porque lo que voy a decir no son mis opiniones, ni siquiera es mi trabajo personal, es el trabajo de más de 20 personas, que hemos estudiado sistemáticamente y con mucho detalle todos los aspectos tecnológicos y económicos de la transición con modelos sistémicos muy similares a los que se hicieron en los límites del crecimiento en 1972. Y hemos encontrado, digamos, 3 conclusiones básicas. La primera es que la transición energética, abandonar las fósiles, es necesario porque no tenemos otra opción, pero no es un camino de rosas. Y esto me gustaría dejarlo muy claro, porque las energías renovables tienen problemas y tenemos que ser realistas a la hora de hablar de ellas. Tienen problemas de intermitencia, tienen problemas de acceso a minerales críticos, que no estamos reciclando prácticamente nada y que en próximas décadas podemos tener problemas de suministro, y sobre todo tienen problemas de acumulación, porque las energías renovables más abundantes, que son la solar y la eólica, nos dan básicamente electricidad. La electricidad es una energía que es muy difícil de acumular. Y el problema es que hemos construido una sociedad basada en los combustibles derivados del petróleo, que son fantásticos. Las gasolinas y los gasóleos son una energía ya acumulada y además con una densidad energética enorme. Y eso hace que nos hayamos acostumbrado a ellos y pensemos que es lo normal, pero conseguir esa acumulación de energía con baterías, con hidrógeno, con combustibles sintéticos y con otras cosas es muy complejo técnicamente. Y ahora mismo estamos muy lejos de ello. Esto tiene implicaciones muy importantes, sobre todo para algunos sectores, para el transporte de mercancías, para los tractores, para la aviación, para la maquinaria pesada, y no es técnicamente sencillo. Y luego, claro, se nos puede ocurrir acudir a energías que ya están acumuladas, como la madera,
Pero, claro, si intentamos sustituir el carbón y el petróleo por biomasa sacada de la madera, en 2 días nos hemos acabado con todos los bosques. O sea, que hay mucho cuidado con las calefacciones de biomasa. Todo esto configura un panorama que es un poquito similar a lo que decía al principio, y es que la energía barata se nos ha acabado. La transición es difícil, no es un camino de rosas, es más bien un camino cuesta arriba y estrecho. Y yo me pregunto si todas esas dificultades sociales de las que hablabais, pues yo que sé, Jason, y de las que habláis en términos económicos, no son simplemente este declive de la energía. Porque yo como física me niego a pensar que la economía se mueva solamente con capital y trabajo. Los recursos energéticos, la energía, la facilidad técnica, la facilidad que te proporciona la energía de hacer o no hacer cosas, tiene que ver también con la economía. Y está, bajo mi punto de vista, siendo uno de los factores más claves que arrastran las crisis sociales y las crisis económicas. Bueno, después de esto, la segunda conclusión que extraemos es que la transición no es un cambio tecnológico, no puede serlo, porque no es cuestión de coger unas energías fósiles y sustituirlas por renovables y dejar todo igual. Las características que tienen las energías renovables hacen que tengamos que cambiarlo todo, la forma de producir, la forma de movernos, el diseño de las ciudades, la agricultura, porque no podemos seguir con una agricultura que depende de pesticidas y abonos que se sacan del petróleo y del gas natural y además que se echan en cantidades enormes. Es uno de los sectores más frágiles. Entonces, el cambio es un cambio de estilos de vida, simplemente porque no se puede hacer de otra forma. Pero además, la tercera conclusión tiene que ver con lo económico y a mí me parece que es la más importante, porque en los estudios que hacemos nosotros juntamos todas las variables, los patrones de crecimiento dinámicos y demás, y observamos que por muchos ahorros que metamos, por muchas renovables que metamos, si un sector económico ahorra mucha energía, deja energía libre para que crezca otro sector o para que crezca otro país y al final los ahorros son ridículos porque la economía del crecimiento nos fuerza a crecer hasta donde podemos, hasta donde nos dejan los recursos naturales, causamos un destrozo ecológico enorme y luego cuando los recursos naturales se acaban nos desplomamos. O sea, si seguimos con la lógica del crecimiento, es lógico que lo que vamos a hacer es llegar al límite y después, bueno, pues ya veremos, ¿no? Dios dirá o vete a saber lo que pasa. Y claro, me hablabas de voluntad política. Yo creo que en cierta forma hay voluntad política, pero hay voluntad política para poner parches, pero no hay voluntad política para ir a la raíz del problema, porque la raíz del problema es muy compleja. Y es que la raíz del problema es que nos hemos acostumbrado a una economía basada en el crecimiento y llevamos años y años conociendo este problema y no lo resolvemos porque es difícil también cambiar la raíz económica. Llevamos muchos años bajo una economía capitalista que fue creada pues, hace casi 2 siglos en un momento en el que la abundancia de recursos era extraordinaria. Entonces es lógico que creáramos una economía basada en el crecimiento, porque el crecimiento era fácil. Y ahora estamos en un siglo en el cual nos encontramos con el declive de los recursos y con una crisis ecológica brutal. Entonces, bueno, pues es lógico que esta economía no funcione. Y por eso la importancia de este tipo de iniciativas, que os agradezco mucho, porque tenemos realmente que buscar economías fuera del crecimiento. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Sabemos que no va a ser un camino de rosas, como decías, y que tenemos que ir a la raíz del problema, ¿no? que está bastante identificada. Entonces, bueno, vamos a ver si conseguimos que la clase política no siga poniendo parches. Olivier, en este sistema, ¿no? Este sistema que sigue dominando el mantra del crecimiento, ponnos un poquito de esperanza, por favor. ¿Qué iniciativas concretas dentro de la ONU o en otros foros multilaterales están empezando a abrir este debate? ¿Y ves algo que esté cambiando? ¿Ves señales positivas? Thank you, Eva. I think there are certain cracks in the system. For many years, the challenges that we were facing received a response that was based on the idea of green growth.
And within the United Nations, it has been a very popular concept, particularly since the 1992 Earth Summit in Rio. And green growth is premised on the idea that the response to the challenges of infinite growth and the unsustainability of that pathway can be found by engineers and clean and green technologies. And of course, green growth is very convenient because it does not question the lifestyles of the richest parts of the world population that particularly some Western countries did not want to see questioned. However, in more recent years, we have seen a growing realization that that narrative of green growth is less and less credible. Georgios Kialis, Jason Hickel, and others have shown that this is illusory in part because advocates of green growth focus only on what has been achieved by a limited number of countries in the area of greenhouse gas emissions. And we have some countries that managed to continue to grow whilst reducing their greenhouse gas emissions when the level of per capita emissions was already very high. But of course, that does not address the other planetary boundaries, the unsustainable extraction of resources, other forms of pollution, biodiversity loss, and pollutants in particular. So green growth is losing its credibility. And what we are seeing is cracks in three directions. First, there is a realization that GDP as a measure of progress is defunct. And I'm grateful, of course, to Carmen for having mentioned this in particular. And the Pact for the Future that was adopted by the UN in July 2025 has one reference to the need to accelerate the search for well-being indicators instead of GDP. And it's an important shift, not entirely new. A high-level group of experts was established by the Secretary General of the United Nations in order to provide recommendations as to how well-being indicators can be established in this regard. Secondly, within the Office of the High Commissioner for Human Rights, there's a discussion on the notion of the human rights economy. The idea being that, first of all, the economy should serve the realization of human rights and should be democratized and made accountable. And it is increasingly a notion that is used in UN circles. And thirdly, within the International Labour Organization, the notion of the care economy is making progress. The idea being that we should value much more care work and pay much more attention to education, health, the reproductive economy, if you wish. Degrowth is still largely taboo. However, with a large number of unions, NGOs, academic think tanks, we are now trying to create a broad alliance so that post-growth, degrowth reflections are squarely put on the table, based on the conviction that many people can agree on specific measures that belong to the degrowth or post-growth movement, even though they may disagree on whether we should call this a human rights economy, a well-being economy, or a care economy. And in that discussion, which is now being launched, we identify 4 stumbling blocks, and I would like to highlight them in just a few sentences, because I think these are the areas that deserve our attention today. This is where we need your imagination, your advocacy, and your research. Firstly, developing countries, low-income countries in particular, may fear that post-growth, degrowth, is working against their legitimate interests in improving the well-being of their populations. And yes,
They still must build infrastructures. They must expand the number of schools and hospitals. They must improve the ability of governments to serve the needs of their population. What do we do? What do we do to ensure that degrowth in the global north, where the economies have already become obese, will not handicap the ability for countries in the global south, particularly poor countries, to provide well-being to their populations? And we must describe, as Jason does in his work, the post-growth or degrowth project as a decolonial project, by saying that our model of growth in the rich countries has been exploitative of cheap workforce in the global south and has been extractive of the resources in the global south. So we should show that degrowth is actually going to help those countries reclaim control over their development, provided their development is less export-led and less dependent on infinite growth in the global north. That disconnection cannot happen overnight. It will require a multi-year approach, but it means that gradually we should contract in the north, degrow perhaps in the richest countries, to allow developing countries to develop. That's the first challenge. In a globalized world, it's a real challenge. The second challenge we face is macroeconomic in nature. Many countries face a huge debt burden. To give you an idea, 3.3 billion people in the world today live in countries that pay more to the interest of their debt, to service the debt, than they invest in education or health. And that's a major problem. Debt is especially unsustainable if your economy does not grow. So countries aggressively pursue growth strategies, growth-obsessed strategies, because that's the only way they can meet the debt burden. Now, there are discussions, of course, on debt forgiveness, on debt alleviation, on debt restructuring. That should be part of the degrowth agenda. Otherwise, we are not providing viable solutions to those countries. And it is, to a large extent, true also for countries in the global north who have been growing as a result of the COVID-19 pandemic and the great financial crisis, their levels of public debt. In this regard, I've been, of course, influenced, like many of you, by the modern monetary theory, according to which, provided it can pay with its own currency, a government can afford to spend whatever it can produce. But the trick here is that what it cannot produce and must import, it cannot spend without risking to grow its debt and to be therefore subject to conditionalities imposed by the creditors. So it's a complex problem, but that is the second stumbling block we face. The third problem is microeconomic. Most of the economy today is in the hands of owners of capital who seek to increase their profits, and the enterprises that are not profit-seeking, that are from the social and solidarity economy, find it difficult to finance themselves because the investors are looking for a return on their investment. So there's a microeconomic challenge also to achieving this degrowth transition. Fourth and finally, that's the fourth stumbling block, it's in our minds, in our brains. We have been addicted to more, to new experiences and products. We've been brainwashed by the advertising industry to believe that that is where happiness can be sought. And I think we should bring on board of our discussions, beyond the jurists and the economists and the sociologists, we should bring in neuroscientists and psychologists to understand how we're becoming ill as a result of this brainwashing that has been taking place. Now, I close by saying that the project we are now trying to pursue at UN level is hoping that alliances can be built between worlds that have not been working together until now, unions, human rights NGOs, environmental groups, North-South development cooperation NGOs, academic think tanks,
who, although they may disagree on how to call post-growth, human rights economy, care economy, and so on, can agree on certain specifics, such as reduction of working time, or workplace democracy, or the job guarantee. And alliances can be built on very concrete objectives in the short term, in the long term, which we are trying to define. The call for contributions we launched received 161 responses, sometimes very detailed contributions to define this roadmap for moving beyond growth at UN level. And I very much hope that in April 2026, when this roadmap will be finalized and presented, it will have an impact on the reflection within the United Nations on the next generation of development goals, 2030, 2045, on which negotiations have already started. Thank you very much indeed. Muchísimas gracias, Olivier, por tu convicción, por alzar la voz de forma tan fuerte en esas esferas y por estar generando esas alianzas que nos van a ir, ¿no?, trasladando o enseñando la ruta, el camino para avanzar. Muchísimas gracias. Carmen, vamos con la última pregunta y ya pasamos al turno del diálogo con el público. Salir de la caverna del mito del crecimiento no es solo un cambio económico o político, sino cultural y emocional, ¿no? Estaba diciendo Olivier lo que está en nuestras cabezas. ¿Qué bloqueos y trampas debemos tener en cuenta para afrontar este debate? ¿Cómo podemos construir un nuevo imaginario de bienestar y progreso sin crecer más? Gracias, nada fácil para terminar, pero efectivamente entramos ahí con lo último que estaba diciendo Olivier. Antes, y una de las cosas que más se ha repetido en las últimas décadas era que lo que no había eran alternativas. Por tanto, que lo que parece que era una traba o algo que faltaba, algo que fallaba, era la capacidad de imaginar alternativas. Yo creo que esto pues, ya no se sostiene en la medida en la que no solo hay mucho en el ámbito teórico, ¿no?, de la reflexión política y económica sobre alternativas, sino también en la práctica, como luego vamos a ver, ¿no? De manera que quizá la traba o algo en lo que tenemos que seguir trabajando, como se decía desde la mesa, es precisamente en nuestra capacidad para creer, ¿no?, en superar cierta barrera de la convicción, esa dificultad, ¿no?, que ponemos para que más allá de esa pequeña iniciativa en la que participamos pudiéramos establecer, ¿no?, una forma distinta de habitar el mundo, de forma más justa y más sostenible. Yo creo que ese es uno de los límites, ¿no?, que hemos de superar y que tiene la ventaja de que, como en otras muchas cosas, pues se aprende haciéndolo, ¿no?, en ese trabajo junto con otros y otras, también hablando en sesiones como esta. Se ha dicho también antes desde la mesa, y quería retomarlo, ¿no?, si la adicción precisamente al crecimiento económico ilimitado es el rasgo del capitalismo que lo sitúa completamente fuera de cualquier perspectiva de sostenibilidad ecológica, y esto lo dijo Schumpeter en los 80 y antes, pero hoy Nancy Fraser o Raworth tenemos muchísima referencia en ese sentido. Si ese es el rasgo del capitalismo, digo, que lo hace completamente insostenible, eso también nos da alguna pista de hacia dónde podríamos querer avanzar para construir con imaginación ese otro horizonte de bienestar, de qué es el bienestar. Me parece mucho más probable que una economía y una sociedad que ponga en el centro la satisfacción de las necesidades humanas interiorice algún tipo de límite a su crecimiento, a que lo haga otra, una economía que está guiada por la maximización del beneficio y la acumulación. Y os propongo, ¿no?, que lo imaginemos. Si decidiéramos democráticamente que nos importa algo el bienestar de la humanidad en su conjunto y no los de mi pueblo primero, si decidiésemos también que las demás especies y los ecosistemas en los que habitamos merecen alguna consideración moral, nos convendría entonces pensar en modelos e impulsar modelos socioeconómicos que sitúen la vida en el centro, es decir, que se hagan cargo de que somos seres vulnerables que cohabitan con otros en un planeta vivo.
Y para impulsar ese nuevo imaginario del bienestar, yo creo que nos hace falta arrojo, como antes se decía, imaginación política y, en tercer lugar, lo habéis mencionado, Hugo, desde el principio, músculo democrático, ¿no? Yo creo que una de las preguntas que tenemos que hacernos en este foro y en otros muchos que se repliquen es la pregunta por la abundancia, ¿no? Igual que decía antes, ¿en qué queremos ser abundantes? Por ejemplo, como sociedades, porque la economía tiene que ver con eso, pero también las sociedades, el hacia dónde, ¿no? Para tratar de buscar un mínimo común denominador de qué elementos serían los imprescindibles para que cualquiera persiguiera su particular manera de vivir bien, o al menos de intentarlo. A mí me gusta la noción, ya lo hemos dicho, de necesidades humanas, ¿no? Preguntarnos qué es aquello que nos resulta imprescindible, sin lo cual no podemos tener una vida que merezca la pena ser vivida. Esto tiene tanto que ver como preguntarnos qué es lo que nos importa, ¿no? Podríamos utilizar otras propuestas, yo os menciono para ir concretando en qué podría, ¿no?, consistir ese conjunto de necesidades. Siempre remitimos en primer lugar a los alimentos y agua potable, la salud y la seguridad física, pero las necesidades humanas son biopsicosociales, es decir, son biológicas, metabólicas, pero también son psicosociales. Por tanto, al mismo nivel que las anteriores, la necesidad de afecto y cuidados o la necesidad de reconocimiento, de ser vistos por los otros y considerados como un igual. Hacemos muchísimas cosas por eso, ¿no? En todas las sociedades humanas, no solo en la nuestra. La autonomía compartida o cierto sentido de libertad, la equidad, la educación, la participación, el sentir que, si quiero, puedo decir algo de la marcha de mi grupo y de mi comunidad política. No estoy fuera o no estoy acallado. Las actividades autotélicas que hacemos con ese tiempo, que no es de trabajo y tampoco es de descanso, y el trabajo, no entendido únicamente como trabajo asalariado, ni mucho menos, sino como todas las actividades que son imprescindibles para el sostenimiento de nuestra vida, de la nuestra y de la vida social. Como digo, esta es solo una idea para empezar a pensar juntas. Creo que en esa conversación, en esta idea del pensamiento-acción tan propia de los feminismos, podemos encontrar motivos para una esperanza activa, ¿no? Una esperanza contrafáctica, una esperanza que no se autoengañe, que mire al mundo tal y como es, pero sea capaz de encontrar un impulso para la acción, precisamente porque lo otro no es una derrota que se lleva mucho y a muchos por delante. Estos días, y termino, he vuelto a leer, gracias a mis hijas, una viñeta de Quino a la que no paro de darle vueltas. En ella aparece Mafalda, ¿no?, que se acerca a su madre y le pregunta: «Mamá, ¿nosotros llevamos una vida decente?». Y su madre le responde: «Por supuesto». Mafalda se va, se queda pensativa, vuelve a la cocina donde está su madre y le pregunta: «¿Y hacia dónde la llevamos?». ¿No? Creo que haríamos bien en atrevernos, en todos los contextos, con preguntas insólitas, pero a la vez tan cabales como esta. ¿Hacia dónde llevamos nuestras vidas? ¿Hacia dónde y hacia qué tipo de mundo llevamos nuestras sociedades? ¿Hacia dónde querríamos llevarlas? Si en algún momento pudiésemos decidirlo, ¿no? Como decía Jason, estamos en un mundo en el que poco decidimos. En definitiva, ¿con qué fin hacemos lo que hacemos? Yo creo que esto también es algo que es importante no perder de vista por mucho más tiempo. Por eso me alegro de jornadas como esta, donde poder abrir este espacio de discusión y ahora también escucharos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por hacernos pensar, ¿no?, por traer lo imprescindible, lo que nos importa. Pido disculpas en nombre de Jason, se ha tenido que ir corriendo, así que me imagino que toda esa batería de preguntas que teníais para él, bueno, pues las tendremos que responder a lo largo del día, que también hay más gente de su grupo de investigación que nos puede dotar de información, y seguimos teniendo a tres personas maravillosas, comprometidas, muy sabias, que nos van a poder responder estas preguntas. Carlos, ¿nos vas a ayudar con esto, verdad? Sí. Bueno, son muchísimas las preguntas que estáis haciendo y desde la organización nos comprometemos a digerirlas y responderlas. Vamos a intentar hacer algún tipo de devolución, conversación con las organizaciones que están aquí trabajando y también con los ponentes. O sea, que nos comprometemos a ello en los próximos días.
Pero bueno, sí, muchas preguntas para Jason, porque podemos trabajarlas también con el resto de ponentes. Hay una pregunta que, bueno, pues la lanzo a las tres personas que estáis. Cuando se dice que la gente tiene miedo en las políticas verdes, ¿consideráis que están realmente implementándose políticas verdes reales y eficientes? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta está más dirigida a Olivier, pero bueno, también Margarita, Carmen, adelante si queréis. ¿El decrecimiento es una apuesta viable para reducir la pobreza? ¿Esto está basado en evidencias o todavía es un debate demasiado teórico? Yo voy a dar la palabra a mi compañera Pilar, que va a haceros otras preguntas. Sí. ¿Las recogemos todas y luego...? Sí, esa es la idea, para Venga. que ahorremos tiempos y también pedimos que respondáis cada uno de vosotras y vosotros para que sea más fácil. Aquí hay como una doble pregunta. Tenemos que decrecer y democratizar la economía, pero ello requiere presión popular para presionar a la política y a la sociedad civil. ¿Qué reflexiones hacéis acerca de cómo convencer a población suficiente para ejercer esa presión efectiva? Sobre todo por la fama que tiene el crecimiento como el único motor de una vida buena, ¿no? Y por otro lado, os preguntaríamos también de cara a las personas que estamos en la sala y que estamos construyendo el movimiento, ¿qué claves pensáis que tenemos que manejar? De hecho, esta conferencia es el primer paso de una serie de hitos que nos hemos ido programando, entonces nos gustaría recoger vuestras reflexiones. Muchas gracias. Pues ahí tenemos las 4 preguntas. Podéis intervenir como queráis y aportar a cada una de ellas o alguna de ellas. ¿Quién quiere empezar? Son preguntas... ¿Quieres empezar, Olivier? Perfecto. Thank you. I'm delighted to start, but will not answer the first question, in part because it overlaps a bit with my answer to the second question, and in part because Carmen and Margarita will certainly address that very well. I'll answer the question addressed directly to me, which is the relationship between degrowth and poverty. I think it's important to emphasize that poverty should not be seen only as absolute in the sense that it should define the situation in which people are deprived of what is essential to meet their basic needs. Poverty is not only about that. Poverty is also a relative concept. You are socially excluded when you feel you cannot compete with others who have a much higher purchasing power. And in fact, in the European Union, for example, we measure people at risk of poverty by looking at, in particular, those whose income is below the 60% of the median income in the society in which they live. So it's a measure of, in fact, inequality. And there are reasons for this. I would like to note that you are poor in rich societies when you are relatively poorer than others for 3 reasons. First, because if you have very rich people who have a high purchasing power, they will price you out of certain goods, for example, housing. The reason why housing in Madrid is so expensive, why the rents are so high, is because you have rich people able to pay. And so people who have less income cannot afford the rents, and they cannot afford a house because of the speculation allowed by this gap between the rich and the poor, right? So it matters to social exclusion that we have inequalities developing. Secondly, because to a large extent, the subjective experience of poverty, of social exclusion, is because you can't match social norms, right? You cannot provide your children with the same kind of equipment to play football. You cannot send them to the music school, for example. You cannot send them even on vacation because you don't have enough money. Now,
are these basic needs, not in the physiological sense of the expression, but you lose pride, you are ashamed because you cannot provide that. And that is the result of social norms changing as societies in general become wealthier. So you can have, in general, wealth increasing in society, but social norms, expectations of consumption change, and so people who are poor, relatively poor, feel excluded, right? And for these reasons, I think if degrowth is really about fair distribution, reduction of inequalities, and reduction of status competition, right? I think actually people can be reassured, not frightened. It's a way to make life more desirable, less competitive, to reduce economic insecurity and status anxiety. And I think that is how today we can most effectively combat poverty in our rich countries. Bueno, a ver, son preguntas muy complejas, pero bueno, voy a intentar aportar un poquito de luz. ¿Son reales y eficientes las políticas verdes? Yo creo que en este momento no. Y de hecho están despertando mucha oposición, pues por ejemplo en el medio rural están despertando mucha oposición la instalación de energías renovables, la minería, que también está asociada a la transición energética, está despertando mucha oposición y, bueno, además con razón. Y yo creo que es legítimo el que la gente se oponga a estas medidas porque yo creo que pecan mucho de reduccionismo. Creo que una de las cosas más importantes que tenemos que desarrollar es la capacidad de pensar sistémicamente, porque somos una sociedad que va mucho a los detalles, al análisis, incluso nuestra ciencia tiene mucho ese defecto. Y cuando las cosas no las vemos con contextos amplios, pues aplicamos una medida exagerada en un punto, pero desatendemos todo lo demás y entonces, claro, creamos injusticias y creamos incomodidades que son legítimas. Y creo que se está haciendo demasiada énfasis en el carbono, en las emisiones, cuando el problema es ecológico y además pues tiene mucho que ver con los suelos, con el aire, con la biodiversidad, con muchas cosas. Y además también tenemos todo el problema social, económico, o sea que hay que tener perspectivas amplias porque si no, no vamos a convencer a nadie. Y se van a crear muchos resentimientos por la injusticia de estas políticas, pues yo qué sé, por ejemplo, el fomentar los vehículos eléctricos para gente que se los puede permitir, en lugar de fomentar una ciudad que se pueda mover con transporte público y bicicletas, ¿no? O sea, hay que tener también esa sensibilidad de que a veces las oposiciones son legítimas y tienen su sentido. Y claro, la gente tiene miedo a las políticas verdes porque significan cosas que cortan muchas veces aspiraciones legítimas. Entonces, bueno, creo que hay que mirar políticas verdes que no sean solamente la transición energética. Pues, por ejemplo, hablar de agroecología, hablar de campo. Es vital que no se deje abandonado el medio rural, que es que tenemos que comer y está el medio rural y la agricultura, por lo menos en este país, está al borde del colapso. Y bueno, pues eso, mayor amplitud de miras. Y otra pregunta era si el decrecimiento reduce la pobreza. Pues yo creo que es lo único que puede reducir la pobreza en estos momentos, porque cuando llegas a un mundo limitado y empiezas a ver los límites, si quieres crecer, la única forma de crecer es que crezcan unos a costa de otros. Entonces, globalmente, un buen decrecimiento o pensar las cosas de otra manera es la única forma de reducir la pobreza. Pero claro, en nuestra faceta pequeñita, igual resulta que nos toca dentro de la minoría que todavía puede seguir creciendo. Entonces, el ver o el hacer ver que tenemos que pararnos y decir, bueno, basta ya de intentar crecer unos a costa de todos los demás, pues es la única forma de que nos podemos pensar en que podemos realmente reducir la pobreza globalmente. Y luego las dos preguntas
que hablamos sobre movimientos sociales, cómo aumentar la presión popular y cómo convencer a la gente. Yo creo que estamos ante un cambio revolucionario y un cambio que va a ser más difícil de lo que nos pensamos. Y además yo también tengo la impresión de que la teoría económica está muy en pañales todavía a la hora de ofrecer realmente soluciones, modelos y formas de mover la economía y la sociedad de otra manera. Y esto no se resuelve dentro de un laboratorio, ni en un ordenador, ni en un papel. Se resuelve en foros como este. Tenemos que hablar y hablar y hablar y hablar. Hace falta mucho debate político, debate democrático desde la base, debate con los de Vox y con los del otro partido y los del primer mundo y el tercer mundo. O sea, bueno, con perdón por esa terminología tan antigua, pero bueno, hay que debatir y hablar, porque los descubrimientos sociales se descubren hablando, no se descubren en un laboratorio. Y es largo y costoso, pero es el único camino. Y creo que también es muy importante no empeorar las cosas. O sea, soluciones a veces muy drásticas empeoran las cosas. Por ejemplo, bueno, lo peor que podemos hacer es apostar por la guerra o la confrontación social. Muchas gracias. Vamos con el último turno de respuesta. Brevemente, porque ya han respondido, yo me quería centrar sobre todo en las dos últimas cuestiones, ¿no? La de la presión popular para democratizar la economía. Una de las claves, yo diría, para todo el proceso de transición hacia otra economía y otra transición energética, otro modelo energético, es ejercitar la democracia, ¿no? Que es algo a lo que no estamos muy acostumbrados. Y para ello, yo diría, como uno de los muchos elementos, encontrar elementos para generar esa presión popular. Debemos encontrar elementos movilizadores diversos, porque no a todo el mundo le va a interpelar lo mismo. En un sentido, puede haber quienes sí, después del conocimiento científico sobre la situación de la crisis ecosocial, quieran salir a la calle y les interpelen más los problemas globales, la injusticia social y ecológica. Y esta es una aproximación en la que pues, llevamos mucho tiempo. Pero creo que hay otros casos, otros elementos movilizadores más locales que permiten a muchas personas que quizá no tienen esa primera aproximación, esa mayor cercanía con las cuestiones ecológicas, digamos, involucrarse en un movimiento, involucrarse también vinculándose con su territorio. El ejemplo del Mar Menor aquí es claro, ¿no? Como personas que antes no habían participado en la defensa, ¿no? ecologista o contra los combustibles fósiles, quién sabe qué, de repente allí, cerca de su territorio, viendo un sitio dañado, un paisaje de la infancia, un recuerdo, esos son también los espacios que habitamos. Entonces yo creo que para generar esa presión popular e ir democratizando la economía debemos ser capaces de apuntar en varias direcciones, ¿no? Y vinculo esto con la última cuestión en relación con las claves en los movimientos sociales, ¿no? Como los que también han dado forma a esta conferencia. La primera clave la habéis encontrado, no la repito, pero es las alianzas. Lo importante de generar alianzas y un movimiento suficiente amplio e inclusivo en el que, aunque no todos estemos de acuerdo con absolutamente todo, sí con lo suficiente, el objetivo general para reunirnos hoy aquí, ¿no? Quizá hay quienes no hubieran venido si esto solo lo hubiera organizado una organización u otra, ¿no? La idea de la jornada de más allá del crecimiento tiene esa fuerza, yo iría por ahí. Y después diría estrategias múltiples también para interpelar al conjunto de la sociedad. Y ahí la desobediencia civil no violenta me parece que es también clave para, en un mundo con múltiples focos de información diarios e instantáneos y efervescentes, intentar situar con las dificultades que tenemos para captar la atención de los medios de comunicación y de la propia sociedad adormecida, poner alguna de las cuestiones que nos parecen centrales en el debate político y social. Simplemente por señalarlo, otra estrategia creo utilísima en la que quizá podríamos ahondar en nuestro país, que se está haciendo en Europa, el litigio climático, ¿no? Entrar
con todo en el ámbito del litigio climático, donde tenemos tanto los derechos de la naturaleza y otras herramientas novedosas, pero donde también algunos casos de éxito nos lo dan las propias constituciones, las leyes que ya tenemos, y eso da un impulso enorme. El caso de las abuelas suizas o las abuelas del clima, o como queramos llamarlas, o de los jóvenes de Portugal y Francia, denunciando a sus estados precisamente por incumplir su derecho, ¿no?, a la salud, a la calidad del aire, por no mantenerse, ¿no?, dentro de no luchar contra el cambio climático. Creo que el litigio climático es un espacio, al menos yo diría, como una clave en la que podríamos seguir avanzando, ¿no?, a partir de ahora. Gracias. Pues muchísimas gracias a los tres, a los cuatro, con Jason. Reiterar nuestro agradecimiento porque sigáis luchando, ¿no?, por nuestro futuro colectivo en esas claves de bienestar y equilibrio ecológico. Así que esperamos que pues os haya gustado esta mesa inaugural. Ahora tenemos un descanso, volvemos a I4 y os pedimos puntualidad para seguir con unas jornadas muy potentes. Muchas gracias.